día vamos a desarrollar el día de hoy este circuito de circuitos RC, en donde tenemos la siguiente configuración. Una fuente de alimentación de 24 voltios, una resistencia de 2 ohmios, una resistencia de 5 ohmios, un condensador en serie con esa resistencia de 1/3 de faradio y una resistencia en paralelo de 4 ohmios. ¿Qué es lo que nos solicitan en el circuito? Hallar la corriente IDT para todo tiempo mayor que 0. Analizando el circuito, lo que obtenemos y lo que vemos fácilmente es que tiene un interruptor en esta parte, el cual se va a cerrar y va a permitir el flujo de la corriente en este sentido y en este sentido. En ese instante, cuando el condensador se está cargando, el condensador se comporta como un alambre, como si fuera un cortocircuito. Pero cuando el condensador alcanza su carga, se abre. Lo que quiere decir es que el condensador desaparece y se torna como un circuito abierto. Para entenderlo un poco mejor, vamos a redibujar nuevamente el circuito. Entonces vamos a copiar este circuito que está acá y lo vamos a redibujar un poco para poderlo entender mejor. Lo que tendríamos que hacer entonces es establecer cuál es la tensión a la que quedó cargado el condensador y vamos a llamarla B sub A. Esa tensión en este nodo, que sería la misma tensión que vería el condensador en estos dos puntos. Aquí tenemos la corriente que estaría en función del tiempo. Entonces, como es un circuito abierto, la corriente de este circuito fluiría hacia allá y la corriente que tenemos que encontrar es esta corriente una vez esté cargado el condensador y este interruptor se abra, o sea, esté en esta posición. Para encontrar esa tensión, lo que observamos es que tenemos un divisor de tensión entre esta resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 4 ohmios. Entonces, la tensión en B sub A sería igual a los 24 voltios que nos están entrando por la resistencia de 4 ohmios sobre la resistencia, la suma de las dos resistencias que son 2 ohmios más 4 ohmios. B sub A, después de desarrollar esa fórmula, esa ecuación, nos encontramos que es 16 voltios. Este sería el voltaje inicial al que está cargado el condensador. Listo. Como ese es el voltaje inicial que tiene el condensador, entonces nosotros tenemos que recordar que la ecuación de descarga del condensador es igual al voltaje inicial por E a la menos T sobre el tau. Entonces nos tocaría en este momento entrar a encontrar el tau. Recordemos que el tau es R por C. Esta R de la que nos están hablando aquí es la resistencia que ve el condensador. ¿Listo? La resistencia que ve el condensador. ¿Cuál es la resistencia que estaría viendo el condensador una vez este interruptor se abra y el condensador que está en esta posición empiece a descargarse? Tendríamos la resistencia de 5 ohmios y la de 4 ohmios, o sea que este sería el único flujo que tendría la corriente. Por tanto, el tau estaría dado por la resistencia de 5 ohmios más la resistencia de 4 ohmios. Tendríamos entonces que 9 ohmios sería la resistencia que vería el condensador. Bien, retomándolo el tau, tendríamos que ese tau sería igual a R por C y sería igual a 9 ohmios por 1/3 de faradio. Vamos a dibujar un poquitico mejor ese 1 porque quedó muy feito. Entonces, 1/3 de faradio. ¿Listo? Tendríamos entonces que el tau vendría siendo igual a 9/3 y esto es igual a 3 segundos.
Como ya tenemos el tau, entonces ahora sí podemos plantear la ecuación completa. La ecuación completa nos dice que el voltaje en el condensador es igual a el voltaje inicial por E a la menos T sobre el tau. Entonces, el voltaje en el condensador sería igual a 16 voltios, que es la tensión inicial, por E a la menos T sobre 3. Ese sería el voltaje en el condensador. Pero también desarrollando este tercio que hay ahí, podemos decir que es 16 por E a la menos 0.33, que es un número periódico al hacer la división de 1 sobre 3 por T. Este sería el valor del condensador. Como es el valor del condensador, lo vamos a utilizar para poder hallar la corriente. Lo que nos están pidiendo en esta ocasión es I de T para todo T mayor que 0. Entonces, ya tenemos la resistencia. La resistencia total del circuito es igual a 9 ohmios. Y el voltaje en el condensador también lo tenemos. Entonces, por ley de Ohm, acordémonos del triangulito de la ley de Ohm, arriba va voltaje, aquí va corriente y aquí va resistencia. Entonces, tendríamos que la I en función del tiempo vendría siendo igual a ¿quién? Al voltaje, que es 16 voltios por E a la menos 0.33 T sobre la resistencia, que es 9 ohmios. Haciendo esta división de 16 sobre 9 nos daría 1.77 por E a la menos 0.33 T amperios. Y esto vendría siendo pues la I en función del tiempo. Esa es la ecuación que nos sirve para poder hallar la corriente en función del tiempo. Tenemos voltaje, que está por acá, tenemos corriente y tenemos resistencia total del circuito. Entonces, esa sería la solución para este circuito.